Don Kenneth Rojas, ¿qué tal? Nati, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Muy bien, a usted, a nuestros amigos televidentes. Hoy miércoles 28 de mayo del 2025. Bueno, vamos a iniciar con información que hemos estado trayendo a ustedes de la situación ocurrida en la zona de Sámara. Si bien ya el tema de la lluvia y las inundaciones provocadas en la zona no ha sido la noticia más importante porque continúa lloviendo, pero no ha ocurrido otro incidente mayor como el ocurrido a inicios de esta semana, ahora preocupa un tema por deslizamientos. Un deslizamiento que pone en peligro varias casas, varias viviendas, esto en el distrito de Sámara, y es por eso que en la municipalidad corren para limpiar varios desagües naturales ante el pronóstico que ya comienza a cumplirse, que ya comenzó a cumplirse, Nati, desde pasada las 6 de la tarde con fuertes aguaceros en esa comunidad, desde la cual nos informa en vivo nuestro compañero Cristian Fallas. Muy buenas noches para todos. Esta era la expectativa que tenían precisamente los científicos del Instituto Meteorológico Nacional y también la Comisión Nacional de Emergencias por el tránsito de la onda tropical número 3, fuertes aguaceros en varias partes del territorio nacional. Desde horas tempranas le correspondió a la zona norte y caribe de nuestro país, ya como fue transitando esta onda tropical, que hay que recordar son unas 12 horas de este tránsito sobre Costa Rica, que se trasladaron las lluvias para el sector del Pacífico, tanto el sur central como acá en el Pacífico Norte, donde estamos llevando esa información. Recordemos que el día lunes aquí Playa Sámara fue una de las más afectadas junto a otros lugares como el Torito Cangrecal, Canta Gavilanes y Matapalo, donde la tormenta del lunes provocó deslizamientos, inundaciones y también caída del tendido eléctrico. Así que importante estar atentas de lo que puede ocurrir en las próximas horas. El día de hoy también se hizo un sobrevuelo en un deslizamiento de interés para el gobierno local y que ya le solicitó la intervención a la Comisión Nacional de Emergencias a través de uno de sus expertos, uno de sus geólogos en específico. Así quedó este cerro después de la tormenta que dejó caer toda su fuerza sobre la comunidad de Playa Sámara en Nicoya y poblados circundantes. La municipalidad de Nicoya ya solicitó una inspección a la Comisión Nacional de Emergencias ante la carencia de un geólogo en sus filas. En casos como estos, el tiempo es oro. La saturación de suelos que se ha venido presentando en la zona, más el evento puntual que generó 190 milímetros de lluvia en un periodo de 4 horas, generó el deslizamiento en la zona. Están limpiando los desagües naturales, digámoslo así, porque es importante, porque viene más lluvia. Efectivamente, parte, digamos, de las consecuencias del evento, pues ha sido la saturación con sedimento de los drenajes naturales. Entonces, a modo de atención de primeros impactos, se está realizando la atención de estos. La maquinaria municipal metió el acelerador para limpiar uno de los desagües naturales más importantes de esta comunidad costera. El evento extremo de inicio de semana así lo obligó. Y ante el pronóstico de más lluvias por las tardes y noches, no hay tiempo que perder. Sí, bastante agua por todo lado, toda la costa. Estuvo bastante pesadita de agua. Pero bueno, hay muchos derrumbes, pues se lo han visto por acá, cerca. Pero gracias a Dios no pasó a más. Sí, bastante bien. Sí, la MUNI ha estado limpiando. Sí, en la mañana estaba aquí, Conavi, han estado chaneando. Y yo creo por ese lado, yo creo que tuvieron que hacerlo antes. Fue un momento de emergencia porque no nos esperábamos semejante temporal, mucha lluvia en poco tiempo, fuertes vientos y muchos lugares inundados. De hecho, muchas comunidades como Matapalo, El Torito, Pueblo Nuevo, incluso la calle principal de Sámara estuvo totalmente inundada y como pueden ver ahí atrás, es un pequeño deslizamiento que todavía no se sabe cómo va a ser o cuáles son las valoraciones. Por ahora, los pobladores de Playa Sámara respiran más tranquilos y solo el tiempo y la naturaleza dirá si los residentes del cerro afectado deben o no abandonar sus propiedades.
Bien, esta es la condición entonces que impera en esta parte de la costa del Pacífico Norte de nuestro país, a la espera de lo que pueda ocurrir ya terminando la noche y para el día de mañana. Hay que recordar que aunque la onda tropical ya se deja nuestro territorio el día de mañana, hay que ver la inestabilidad que deja este disturbio y también los pronósticos que van a tener el Instituto Meteorológico Nacional para este día jueves. Vamos a estar atentos de lo que pueda ocurrir entonces con la lluvia de las próximas horas. De momento, la información que les tenemos desde Playa Sámara, el informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Tengan todos ustedes una muy buena noche. Muchísimas gracias, Cristian, por este amplio reporte. Seguimos con más informaciones porque la Policía de Migración desarticuló lo que se considera es una de las bandas más organizadas en nuestro país en cuanto al tráfico de migrantes. Bueno, y según las investigaciones, este grupo cobró millones de colones por realizar el trasiego de personas, al menos 400. La operación se llama Matsu y se gestó junto a las policías de Panamá. El objetivo es articular un grupo más dedicado desde hace meses a pasar de manera ilegal y bajo sumas altas de dinero a ciudadanos de distintos países del mundo, tanto de América como del continente asiático. Logramos cuantificar 470 personas que pasaron en este periodo y que fueron trasladados por parte de esta organización. La misma se encargaba de darle todo el apoyo logístico, el traslado, la alimentación, el hospedaje a las personas en este tránsito hacia el norte del continente. Esta operación se inició de manera transnacional con las autoridades panameñas. Sin embargo, ellos adelantaron la operación y pues realizaron su parte en el sector panameño ya hace algunos meses atrás. Tanto en el sur de Costa Rica como en la zona de los Chiles, en el norte de nuestro país. 23 allanamientos y 20 personas detenidas. Con lo cual también colaboramos a nivel internacional porque esta operación también se está verificando de manera simultánea en territorio panameño. Es un gran golpe a una organización que venía afectando los derechos y las libertades de las personas migrantes, abriendo rutas ilegales para esa migración. Este operativo Matsu se resume en 6 costarricenses detenidos entre hombres y mujeres. Poco más de 400 migrantes que se detectó fueron llevados hacia los Estados Unidos de manera ilegal a razón de unos 7,000 y hasta los $40,000 por cada persona. Las autoridades de la Policía Profesional de Migración no dejan de lado el que puedan darse más detenciones en las próximas horas por este ilícito. Y un dependiente de un supermercado resultó muy herido tras un violento asalto que ocurrió en Laurel de Corredores. Durante los últimos meses, la violencia de los asaltos aumentó, pasó de 40% a 63%, cuyas víctimas resultan muy lastimadas. Como vemos, 2 sujetos armados y con cascos protagonizaron un violento asalto en un local comercial en Laurel de Corredores, un hecho que ha generado preocupación y alarma entre los vecinos y comerciantes de la zona. El incidente quedó registrado en un video cuando los delincuentes llegaron a un lugar a bordo de una motocicleta y tras ingresar al establecimiento, uno amenazó al personal con un arma de fuego, agrediendo físicamente al dependiente del negocio. La víctima, que sufrió lesiones durante el ataque, tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención. Afortunadamente, no se reportan heridos graves. El uso de armas por parte de delincuentes en Costa Rica y la falta de, de presión de las leyes, yo no hablo tanto de los jueces, pero de las leyes, para que estos sujetos que andan armados y andan ejecutando penas de muerte permanezcan en la cárcel. Ahí hay otro factor también, coincidentemente, que es que se habla, y oigo a profesionales en derecho, que se habla de la reinserción y la rehabilitación. La criminalidad en Costa Rica continúa mostrando signos alarmantes y una de las manifestaciones más preocupantes es el incremento en la violencia con la que se cometen los asaltos. Por ejemplo, este martes, un hombre fue lanzado a un río luego de ser asaltado en Alajuela. Durante los últimos meses, el porcentaje de asaltos que terminan con personas heridas pasó de un 40% a un 63%.
según datos recientes de autoridades de seguridad. Eso significa que casi 2 de cada 3 asaltos dejan personas lesionadas, muchas veces con consecuencias físicas y emocionales graves. El tema, por ejemplo, de la impulsividad con que cometen estos eventos, además de la falta de planificación, ya que pueden cometer esos eventos en cualquier lugar, a cualquier hora, a diferencia de antes, que usualmente se escogían lugares como más solitarios o más oscuros. Ya ese temor pues prácticamente ya fue superado para estas nuevas generaciones de delincuentes, que además tienen una facilidad de acceso a las armas de fuego en el mercado negro y pues también al tema del acceso a las drogas. El aumento refleja una creciente agresividad por parte de los delincuentes, quienes ya no se conforman con despojar de las pertenencias a sus víctimas, sino que también ejercen violencia física cuando incluso no hay resistencia. Bueno, y usted recordará que aquí en Mesa de Análisis estuvimos conversando sobre las cámaras de seguridad que las autoridades lograban encontrar en algunos barrios que pertenecían a la delincuencia. Bueno, muchas de estas cámaras eran encontradas gracias al cableado de las mismas, pero resulta que ahora el crimen organizado pensó en una estrategia mejor y ahora utiliza las cámaras con paneles solares. La tecnología que nació para brindar seguridad ahora está siendo usada por el crimen organizado a su favor. En distintos puntos del país, las autoridades detectaron el uso de cámaras de videovigilancia con paneles solares instaladas por grupos delictivos con el objetivo de vigilar rutas, movimientos policiales y proteger sus operaciones ilegales. A diferencia de los sistemas convencionales, estas cámaras no requieren conexión eléctrica por cableado, lo que dificulta su detección y permite que funcionen en zonas remotas o de difícil acceso. Esto les da a los delincuentes una ventaja táctica, ya que pueden instalar estos dispositivos en zonas estratégicas sin levantar sospechas. Hay un equipo del área de seguridad electrónica, la Policía Municipal, atento a conocer denuncias que se generan desde las propias comunidades o a fiscalizar de ojo propio por cuenta de los policías. Con el fin de ubicar y detectar la instalación de estos equipos, proceder con los trabajos de inteligencia que corresponden y finalmente a su retiro y destrucción, como ocurrió con las 5 cámaras. Este hallazgo ha encendido las alarmas entre las autoridades de seguridad, especialmente en regiones fronterizas y barrios con alta incidencia delictiva, donde estas cámaras podrían estar siendo utilizadas para vigilar a la misma policía. En estas estructuras encontramos personas que habitualmente se acostumbran el consumo de sustancias psicotrópicas. Dentro de nuestras intervenciones realizamos la revisión de estas personas corporalmente para evitar o revisarles que no cuenten con ningún tipo de arma blanca o algún tipo de arma, algún tipo de droga, y también son revisados a nivel judicial para ver que no tengan ninguna causa pendiente con la justicia. Durante este año, la Policía Municipal ha desinstalado un total de 17 cámaras instaladas de forma clandestina por estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, sobre todo en San José, con el fin de controlar su entorno, proteger operaciones ilícitas y evadir controles policiales. Y a pesar de la disminución de los homicidios en Limón, al menos en comparación con la capital, la provincia caribeña se mantiene en el segundo lugar con más asesinatos este año. Al menos este fin de semana se registraron 7 homicidios, a los que se deben sumar uno más ocurrido en Siquirres y un doble homicidio en Limón que se dieron ayer en la tarde-noche. Un doble homicidio se registró la tarde de este martes en Limón. Un hombre de 39 años de apellido Salazar y otro de apellidos Morales de 45 años. Son las víctimas mortales. Según explicó OIJ, ambos estaban fuera de una vivienda en el caserío Villa Plata de Moín, cuando sujetos se les acercaron y les dispararon. Salazar murió en el sitio y Morales en el centro médico. Una tercera persona resultó herida. La zona de Limón ha venido en aumento con respecto a los homicidios en los últimos días. Esto puede provocar que el gobierno y las fuerzas policiales intervengan en el lugar. Pero podríamos mencionar que estos grupos criminales o estos delincuentes van a migrar hacia otros lugares, lo que podría aumentar la estadística en estas zonas. Mientras que minutos después de la medianoche en Siquirres, un costarricense de 32 años perdió la vida a manos de gatilleros. Cuando la fuerza pública lo encontró sobre la ruta 32, tenía varios impactos en el rostro. Hemos coordinado con la fuerza pública para tratar de generar acciones operativas en conjunto para buscar desacelerar un poquito el tema de violencia en este sector del país. Las autoridades judiciales investigan si estos y los 7 homicidios del fin de semana en la zona son por disputa de territorios entre bandas o entre ellos mismos.
Y tras múltiples aplazamientos, el juicio por el caso conocido como La Trocha tiene una nueva fecha de inicio, el 30 de junio del 2025. El proceso se extenderá hasta el 31 de octubre del mismo año, según lo estableció el Tribunal Penal de Goicoechea. El juicio enfrentó múltiples demoras desde el 2023, como recusaciones contra jueces, cambios en las defensas, problemas de salud de algunos de los acusados y recientemente una gestión de la defensa pública que atrasó nuevamente el debate al elevar al Consejo Superior del Poder Judicial su inconformidad con su programación en jornada vespertina. El Consejo aceptó el reclamo y pidió un informe a los jueces, lo que llevó a posponer el inicio formal del juicio. El tribunal también otorgó un mes calendario a la defensa pública para preparar su estrategia legal. Se espera que el juicio se desarrolle en horario diurno tras la separación del abogado José Miguel Villalobos, quien defendía a varios imputados y cuya agenda había motivado la programación en horario vespertino. En este caso se involucra a 14 personas acusadas de presuntos actos de corrupción durante la construcción de la ruta fronteriza 1856, también conocida como La Trocha Fronteriza. Va a acoger la gestión que planteó la defensa pública y le va a conceder el espacio de un mes a los defensores públicos que acá se apersonaron y por ende a todas las partes, porque evidentemente no podemos empezar hasta que estén todos preparados. Y en ese sentido estaría postergando el inicio de este juicio hasta el próximo lunes 30 de junio del año en curso. Lo que parecían facturas con montos de 50.000 hasta 150.000 colones por aparente venta de marihuana fue parte de lo que encontró la Policía Municipal de Desamparados cuando intervino un supermercado que supuestamente servía como mampara de un laboratorio hidropónico para producir esa droga. Según la abogada de la propietaria del comercio, valoran ahora demandar a ese cuerpo policial, pues para ellos en el lugar no se localizó ninguna evidencia. La Policía Municipal de Desamparados reveló que durante una inspección que realizan con regularidad en comercios para verificar patentes, localizaron un aparente laboratorio hidropónico de marihuana dentro de las bodegas subterráneas de un minisúper. Según informaron, el local al parecer lo utilizaban como mampara para la cosecha de esta planta. En el momento que ingresamos al local la funcionaria que estaba en ese momento despachando se sintió un poco temerosa, asustada, entonces eso despertó las sospechas de los compañeros, por lo cual ingresaron con uno de nuestros caninos, el que dio positivo con rastros de aparente marihuana. Se dio el seguimiento y encontramos la estructura subterránea. Los policías coordinaron con el organismo de investigación judicial. Nosotros, como primera policía que llegamos al lugar, lo que hacemos es una revisión muy perimetral, muy superficial. Lo que nosotros encontramos y lo que el canino dio positivo fue de ya matas cortadas, solo lo que quedaba era el tallo, en varias macetas, aires acondicionados, en cuartos con ventiladores, cubiertos con un material aislante. De acuerdo con fuentes confidenciales, quienes estaban a cargo de este negocio dejaron en el sitio facturas de las ventas realizadas cuyas ganancias iban desde los 50.000 hasta los 150.000 colones. Ante los hechos, la abogada de la propietaria externó que la información es falsa. En el allanamiento el día de ayer pues no se encontró prácticamente nada, lo que encuentran son unas hojas secas que incluso dio negativo. Sin embargo, si ustedes revisan la publicidad de la Municipalidad de Desamparados, refiere que había un laboratorio. Eso no es cierto, no había ningún laboratorio. La abogada y su clienta valoran colocar una demanda contra la Policía Municipal. Eventualmente eso es una situación que estamos valorando, que estoy valorando con mis clientes, porque eventualmente también hay que analizar la posibilidad de que en el lugar habían cámaras de video y vamos a determinar y le vamos a pedir al Ministerio Público que se extraiga toda la información que había para observar a este policía municipal dirigiéndose por todo el edificio y violentando las otras áreas privadas del edificio sin una orden de allanamiento. El caso se mantiene en proceso de investigación.
9:19 de la noche, seguimos con más de Mesa de Análisis. Momento de hacer contacto con nuestro compañero Alberto Cuadra, con varios incidentes en carretera y otras situaciones que sorprendieron hoy con videos que se hicieron virales. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, compañeros. Así es, a veces tenemos que hacer, bueno, como decimos, una limpia para poder escoger algunos de los videos, porque bueno, ustedes saben que en las últimas semanas se ha dado un fenómeno muy pues polémico, muy peligroso también, que es que muchos motociclistas se reúnen en circunvalación en muchas partes de Cartago también. Creo que Nati también los ha visto como dirigiéndose al sector de Heredia. Bueno, esta vez uno de los que iba un poco más atrasado no mide la distancia con el motociclista que va adelante, y vean ustedes lo que produce. Simplemente sigue adelante ahí y se cae. Vean, obviamente la moto que chocó, que la que va atrás es la que se desestabiliza. No sabemos en realidad qué es lo que provoca que anden tan cerca, ¿verdad? Recordemos, estas son imágenes también de ayer, de esta reunión que se generó, que se inició en el sector de Cartago, que fue capturada por uno de nuestros compañeros, por Orlando, quien nos facilitó también este video, y quien afirma que era una cantidad bastante importante, como unos 150, pero bueno, una vez que ya estaban por el sector de la Sabana, ahí por el sector llegando al Monumento al Agua, como ven ustedes, esta situación que se da a donde uno frena, el otro no le da chance, o es una muchacha, parece. Bueno, no sé si ustedes podrían, es una femenina. Por el tipo de bolso pareciera. Pareciera, ¿verdad? Sí, está un poco oscuro, ¿verdad? Y obviamente la silueta no se ve muy bien, pero recordemos, ¿verdad? Todos los días, más o menos unas 40 motocicletas protagonizan accidentes graves en nuestro país. De esos, más de la mitad a veces quedan con lesiones incapacitantes, y esas personas que nada más andan, pues, pasando, no es que anden trabajando ni nada, sino que nada más hacen un recorrido, no pueden ni evitar este tipo de accidentes. Entonces es lo que tratamos de evitar. Sí se reportó de que por lo menos llegó la Cruz Roja a valorar a esta joven por un golpe en el brazo a la hora de caer. Como vemos lo delicado que es, ¿verdad? Y que no pasó ningún camión a la par ni nada por el estilo, si no estuviéramos completamente hablando de otro tipo de accidente, compañeros. Yo he tenido la mala suerte, y digo mala suerte, de encontrarme estos grupos de más de 300 motociclistas, y lo digo con mala suerte porque en realidad es un peligro en la calle. Uno va conduciendo por su carril, tiene que bajar muchísimo la velocidad porque aparecen por todo lado, y un accidente como ese, que pareciera muy sencillo, ¿verdad? Como que perdió el equilibrio, es el que puede causar una tragedia, y es el que uno como conductor de un carro tiene miedo que ocurra, de vigilar que el que va adelante, que el que va de lado no se resbale, no caiga y uno tenga que atropellarlo. De verdad que es eso tan sencillo que le parece a la gente, ¿verdad? Es la muestra clara del peligro que hay de que ocurra una tragedia mayor. Si hubiese venido un vehículo detrás de esa muchacha un poquito rápido, o un camión al lado y ella se resbala y cae al otro lado. Si no es que vienen haciendo maniobras de levantando la llanta y toda esta situación que ya lo hemos visto la semana anterior. Compañeros, a la ruta 27, si no me equivoco, porque también ven arriba que está el puente, ¿verdad? Donde pasa el tren. Entonces sí, es para salir hacia Escazú, hacia Circunvalación. Muy bien. Y bueno, hemos visto también, como dice Natalia, ¿verdad? Tal vez van motociclistas o choferes normalmente a su carril, y esas personas se le meten, cometen tal vez alguna imprudencia y uno dio guardia, los toque o por alguna situación. Hemos visto donde también pues ellos se han puesto, algunos, ¿verdad? De no generalizar, pero sí algunos violentos, persiguen los vehículos, tratan de golpearlos, ¿verdad? Como que si fueran los dueños de la carretera. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? En grupo, todo el mundo es pues muy matón, ¿verdad? Es un fenómeno que ocurre usualmente, ¿verdad? Cuando son ya personas que están unidas todos en una misma turba, ¿verdad? Pues se comportan muy diferente, exactamente, se comportan muy diferente, y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Esta situación, que eran uno de los que iba posiblemente a la retaguardia o que ya se estaban desviando del grupo, y es ahí donde ocurre este accidente, ¿verdad? Como vemos. Qué bueno que no pasó a más, pero de verdad, eso tan sencillo pudo haber sido algo terrible. Claro. Yo estoy esperando el segundo video, Alberto. Sí, bueno, vamos a pedirle entonces a Dari que nos muestre esta situación. Vean ustedes, está un poco, bueno, ahí tal vez ya donde se desequilibra un poco, pero ustedes saben dónde queda este. Bueno, ese es el primero, era en el Okayama, donde un conductor perdió pues el control y se metió hasta el parque donde están los patos. Ahí quedó el carro volcado, no resultó nadie herido. Y esta es un video que fue pues publicado el día de hoy en varias páginas, donde se ve una conductora que
Una pierde aspirante el control. conductora, parecía. Ajá, bueno, aspirante es tener la licencia, exactamente, No. y pierde el control completamente. Ahí como que le dicen, apaga el carro y todo, y más bien agarra con fuerza en retroceso y choca su vehículo. Acá nosotros teníamos, buscando algunos datos de, bueno, dice que solo en enero de este año se registró una cifra récord de personas que fallaron la prueba práctica de manejo, con un promedio de más de 320 rechazos diarios. Esa cifra es realmente, bueno, escandalosa. Sí, claro. El promedio de rechazos durante el año anterior era de 180 personas por día, además un 40% de las pruebas prácticas son reprobadas. Entonces, para que veamos un poco las condiciones en las que las personas a veces manejan, a veces puede ser tal vez muy pocos problemas mecánicos, pero también el efecto humano es uno de los más importantes. Esto ocurrió en el plantel de Pérez Celedón, donde esta persona... Qué susto. Exactamente, compañeros, si tienen algún comentario, ¿verdad? Porque sí, es incluso impresionante. El video original, ella está detenida totalmente y se escucha cuando el oficial de tránsito o el instructor le dice, recuerde como le dije que no puede parar para hacer el recorrido en reversa, ¿verdad? Y esta es la maniobra en la que termina. ¿Y qué dice la puerta? Alquiler de vehículos para pruebas de manejo. Sí. Sí, bueno, parece que esa escuela no va a tener muy buena publicidad, ¿verdad? Bueno, tal vez solo lo alquiló, para efectos de la prueba, ese es el ¿verdad? plantel de tránsito. Ese es el de tránsito, sí, exactamente, ahí donde hacen la prueba. Ya no sé si en esa parte, yo lo hice hace muchos años y yo no me acuerdo realmente. Es más, hasta lo hice en Pérez Celedón. ¿En serio? Y yo salí, hicimos un recorrido y después hay una pendiente, ahí me dejó el señor que me estaba haciendo la prueba, que saque el clutch y todo ese momento. En ese momento yo creo que eran muy pocos los vehículos automáticos. Entonces yo obviamente siempre he manejado toda una vida manual, entonces pues ahí lo hice, pero no sé si en ese momento ya casi pues es el momento en que ya pueden salir, se monta tal vez la persona que hace el examen, ¿verdad? Y hace ese recorrido, pero ya estaba a punto de salir, ¿verdad? Parece como que ya había hecho varios de los ejercicios, ¿verdad? Se pone la mano en la cabeza. Como ¿Ella qué hace ahí? Está llorando, reacciona asustada, ¿cómo? Porque tenemos un problema encima, ¿es angustiada? Claro que sí, imagínese el susto, porque va para atrás. Yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado, pudo haber atropellado a una persona, vea que ahí no pasó, me imagino que arreglar ahí tal vez esa parte de la pared. El carro alquilado. Pero no atropelló a nadie, ¿verdad? Acondicionado. Si pudiéramos empezar, le pedimos a nuestro compañero realizador el inicio del video en cámara lenta para poder observar en detalle cómo fue que quedó ese vehículo incrustado en el Parque Okayama. No, el vehículo, digamos, de Okayama, ya había, digamos, hay unos videos donde está... Ajá, y como lo ven, está incrustado. No pero se ve dónde... literal está metido. Sí, está metido, ahí quedó completamente doblado. Y es donde están, ahí cerca creo que habían las palomas y los patos y todo eso, donde están las piletas. Y es un parque muy visitado. Hay gente que sí, exactamente, pierde el control y por dicha, también en este caso, teniendo en cuenta que es uno de los parques muy visitados de San José. ¿Y eso es una parada de autobús, me parece? Personas heridas, sí, exacto. ¿Sí? A ¿Es veces una parada de autobús? Ocurren esos milagros, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Por dicha. Eso es lo que por lo menos podemos exaltar. No nos dejan de sorprender las situaciones en carretera, pero tampoco los operativos en cárceles para tratar de dar con esas personas que intentan ingresar con droga. En la pretina ahí de un pantalón, ahí encapsularon una cantidad de droga. Vamos a tener acá el reporte que hizo el Ministerio de Justicia. Dice que el decomiso se dio cuando una mujer identificada con el apellido Chacón fue sorprendida ocultando 5 envoltorios con cocaína en la pretina del pantalón que portaba. O sea, lo tenía puesto. Y que al ser revisada por las autoridades se le confiscaron 39,05 gramos de esta sustancia ilícita. Gracias a la vigilancia y protocolos, dice el comunicado, el caso fue reportado inmediatamente a la Fiscalía, que asumirá la investigación correspondiente por ingreso de drogas a un centro penal, que es un delito y que bueno, ya esta persona pues ya tendrá graves problemas con la justicia, pero como ven, no hay forma, ¿verdad?, de a veces de detener este tipo de intentos, pero sí llama la atención, ¿verdad?, que se haya descubierto esta forma, ¿verdad?, porque seguramente tal vez hicieron una inspección, ¿verdad?, física, donde ya pues tocaron algún bulto, alguna protuberancia que los hizo, ¿verdad?, sospechar que había algo ahí extraño. Alberto, ¿sería el pantalón que traía la persona o sería un pantalón que iban a ingresar al centro? No, según el reporte lo llevaba puesto la persona. No sé si seguramente iba a ir pues no sé, en algún momento pues a sacarlo o se lo iba a cambiar de manera rápida, no sabemos, ¿verdad?
o con la complicidad tal vez de alguna otra persona. ¿Qué Eso artistas? pues quedó hasta ahí porque no se dio pues la transacción, ¿verdad? Entonces, ¿Qué artista los policías penitenciarios También. de verdad que con los años han tenido que ir, verdad, perfeccionando esa búsqueda y han encontrado de todo? Si bien es cierto, lamentablemente en nuestras cárceles ha pasado mucha droga, verdad, que lo es conocido, lo que han logrado sacar de la calle es muchísimo, Claro. y de los lugares que más nos pueden sorprender, porque ¿cuánto no hemos visto nosotros hace unos 10 en estos años, ¿verdad? De que uno iba tal vez a alguno de estos cárceles y le preguntaba a los mismos oficiales de la policía penitenciaria, bueno, ¿y qué es lo más raro? Y nos comentaban, ¿verdad? Y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Sí. Sobre todo, muy común que es, bueno, hacer algún tipo de envoltorio, ¿verdad? Y que sobre todo las personas lo inserten en su cuerpo, ¿verdad? Que era una de las más comunes, inclusive gente que se intoxicaba y que después tenía que ser llevada digamos, al hospital, ¿verdad? No solamente, exactamente, pero bueno, como vemos ahora el ingenio, ¿verdad? Ha aumentado por lo mismo, que tienen que ir mutando, ellos tienen que ir adelante, ¿verdad? Por la misma situación, ¿verdad? Bueno, Alberto, ahora pasamos a una situación totalmente inusual en San Sebastián. Dios mío. Es un pleito al desnudo completamente, ¿verdad? Eso que, bueno, ustedes están viendo es una situación que hubo un altercado entre dos mujeres. Una de ellas estaba completamente desnuda. Esta mujer pues, fue captada mediante algunos videos en el sector de San Sebastián, cerca de un motel, cuando estaba pues peleando con una persona que pues aparentemente se dedica, o por lo menos lo que es la venta de droga y también consumo. Y también estaba esta mujer desnuda agrediéndola con una tijera. Entonces pues sí quedó bastante herida, y esta mujer que quedó desnuda, no sabemos en realidad porque pues la información es muy poca, según nosotros pues hablamos con la policía, sin embargo dicen que ellos cuando llegaron ya la mujer estaba en ese estado. Posiblemente pues alguna situación ocurrió dentro de este motel para que la mujer tuviera que salir corriendo, un robo o algo así, ¿verdad? De esa forma, pues desnuda, y tuviera este pleito con esta mujer, ¿verdad? Con esta otra mujer, pues fueron revisadas, tuvo que ser llevada al hospital, y la otra pues presentada ante el Ministerio Público a la espera de algún tipo de denuncia, ¿verdad? Que obviamente al ver la forma en que hirió a la otra mujer, posiblemente pues iba a tener algún tipo de denuncia, ¿verdad? Pero como vemos, por algunos momentos causó presa este inusual pleito en un sector ahí también que es muy concurrido y que pasa demasiada gente por el sector entre San Sebastián y San Rafael abajo Desamparados. Sin palabras. No puedo decir nada al respecto. Sí. Bueno, es las cosas que se ven, ¿verdad? En nuestro país. Un espectáculo. Increíble. Yo creo que hizo más presa a ese acontecimiento que un choque, ¿verdad? Cuando pasan ahí los vehículos con el efecto mirón. El efecto mirón ahí se propagó mucho. Sí, Alberto, muchísimas gracias, gracias por Alberto, toda la noches. información. Buenas noches. Bueno, imagínense, a esta hora, son las 9:32 de la noche, jugosa, con un pancito calientito, con queso derretido, con cebollita si le gusta o sin cebolla, con salsitas y tomate. Sí, una hamburguesa. Y es que la hamburguesa es precisamente el platillo perfecto para poder describir que en el 2024 el costarricense aumentó el consumo de carne de res a 12 kilos por persona. ¿Cómo les gusta la hamburguesa a ustedes? ¿Cuáles son esos ingredientes de la hamburguesa ideal? Lechuga, tomate, pepino, cebolla, la carnita, el queso amarillo, salsa, tomate y mayonesa. Bueno, preferiblemente sí, con carne y que tenga lechuga, tomate, básicamente. Ya, y que lleve todo. Sí. La torta, ¿qué más? La lechuga, el tomate, las salsas. En 2024, los costarricenses consumieron 12,67 kilos de carne por persona, según Corfoga, y dentro de la carne de res congelada, el 75% corresponde a tortas de carne, especialmente en la gran área metropolitana. Amigos de Extra Noticias, los invitamos a ver cómo se hace una deliciosa y exquisita hamburguesa. Síganme. Ok, para los que estaban en casa, les recomendamos siempre pedir la carne magra, carne 100%, o algunas carnicerías venden 90%, 98% de grasa. Que trabajamos es pochette. Un poquito de mantequilla en algún sartén que tengamos. Vamos a poner para poder tostar bien nuestro pancito.
y lechuga con tomate, cebolla y en este caso vamos a hacerle con cebollita caramelizada. Al gusto, trabajamos la lechuguita por este lado. Es igual lo que ustedes deseen, pueden poner primero la carne, pueden poner primero la lechuga, eso es al gusto. Vamos a poner aquí, arribita, qué delicioso. Nuestro tocineta que va arriba o va adentro de la hamburguesa. Vean la Max Burger. La carne aporta aminoácidos que el cuerpo no genera por sí solo, además de hierro, zinc y vitamina B12. Estos nutrientes son claves para la formación de tejidos, el sistema inmunológico y el funcionamiento del sistema nervioso. Aproximadamente cada habitante por mes se come 1 kilo de carne de res. Dentro del segmento de carnes congeladas, el 75% pertenece a tortas de res. Y además de esto, comentarles que la cooperativa produce cerca de 2 millones a 2 millones y medio de carne de res. Y aunque muchos la prefieren con doble queso, vegetales frescos o salsa especial, en el Día Mundial de la Hamburguesa, este platillo sigue ganando espacio en el paladar y el corazón de los ticos. Y cada vez más mujeres viven en su etapa de los 40 años con partos seguros y lactancias exitosas gracias al acompañamiento médico. Los especialistas mencionan que con los cuidados adecuados es una experiencia plena, protegida por la ciencia y los protocolos de la Caja. La opción también es que las pacientes, sobre todo las pacientes mayores de 40 años, pues también pueden fatigarse un poco más rápido. Entonces, el acompañamiento a la paciente, en el entendido de que tenemos que irle diciendo cuándo pujar, cuándo no pujar, que puje únicamente con las contracciones, pues también es algo que nosotros desde nuestra labor tenemos que hacer. En cuanto a la lactancia, no hay impedimentos físicos por la edad. Este es el caso de Eloísa, quien tuvo a sus 3 hijos en edad de alto riesgo y finalizó su lactancia a los 45 años. Los partos fueron partos vaginales, los 3. En el último, el médico me recomendó una posible cesárea si yo lo tenía bien. Yo le dije, si es necesario, pues sí, si no, parto normal. Y los 3 fueron parto normal y los 3 fueron amamantados 100%. 2 años cada uno de los niños mayores y Victoria, que fue la última, amamanté 3 años. O sea, terminé de amamantar a los 45 años. Los especialistas mencionan que el proceso de lactancia es igual de beneficioso a los 40 que a los 20 años y está protegido por normas laborales y de salud pública. Científicamente, las organizaciones internacionales como Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, no comprueban que hay una influencia entre la edad y la producción de leche materna. Y para aquellas mamás que por condiciones médicas no pueden llevar a cabo la lactancia materna, pues que no se desanimen, ¿verdad? Que esto no tampoco las haga creer que
que no son buenas, ¿verdad? O que no llevaron una maternidad al éxito, porque la maternidad no se mide con el proceso de lactancia. La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con guías clínicas que garantizan atención integral en el embarazo, parto y posparto. El enfoque de parto y lactancia es individualizado y busca reducir riesgos sin limitar derechos. Y lo primero que hacemos, la persona que recibe el parto, revisar que el bebé reaccione bien. No le quita el sueño al presidente de la República el eventual o posible levantamiento del fuero. Eso es algo que dijo hoy en conferencia de prensa. Eso y mucho más tenemos para ustedes al volver de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Hoy surgió información, por supuesto, desde Casa Presidencial. Mucho que contar aquí en la mesa de análisis y por eso estamos bien acompañados, Ken. Con Rolando Rivera, que le dio seguimiento a todo lo que ha transcurrido hoy desde Casa Presidencial. Rolando. Buenas noches, Kenneth. Nati, tal? Buenas noches. Sí, mucha información y una que nos tomó por sorpresa totalmente fue el anuncio que se hace posterior a ya finalizar la conferencia que es normal todos los miércoles en Casa Presidencial. Que tuvo que ver con la sustitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional. Y no solo eso, el nombramiento casi inmediato de la nueva Junta. Un par de horas después. Un par de horas para hacer números redondos, pero fue a las 2:36 que llega el primer comunicado de prensa haciendo el anuncio de la sustitución en pleno de la Junta Directiva y a las 4:08 aparece el otro comunicado de prensa en donde se argumenta la juramentación de la nueva Junta, que es temporal y que va a permanecer el tiempo que dure el nombramiento, ya ahora sí, de la Junta Directiva que va a hacerse cargo del Banco Nacional. Han surgido dudas de si podría ser legal o no esta sustitución, si los actuales, o más bien ya los anteriores directivos conocieron de previo la decisión, según nos dice el ahora expresidente, que se dieron cuenta por medio de otras circunstancias y no de manera directa de Casa Presidencial, por ejemplo. Correcto, y es que sí hay que mencionar también que este proceso de investigación que se lleva a cabo por parte del Poder Ejecutivo arrancó desde septiembre del año anterior y el día de hoy el argumento es que se sustituya a los miembros de la Junta por el nombramiento ilegítimo y también apresurado de la gerente general. A raíz de esto, bueno, pues incluso es Stefan Brunner, el vicepresidente de la República, quien asume ese proceso y hoy, bueno, pues también en otra de las partes que tuvimos que consultar, como lo es la SUGEF, se dice que de momento no existe ningún informe de parte de la SUGEF que recomiende o de alguna forma dé a entender que se debe sustituir la Junta Directiva. ¿Esto por qué? Bueno, porque según el artículo 25 también de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, quien podría hacer esa recomendación de modificar la Junta Directiva, sea con uno de sus miembros o en pleno, la totalidad de los 7 miembros, sería la SUGEF, nada más. Y además que la Ley Orgánica del Banco Nacional establece los posibles razones o motivos de destituir a uno o varios directivos y no pareciera estar en la lista esta causa porque además no se ha determinado como tal en alguna instancia, sino que es una interpretación, una incomodidad que ha tenido el gobierno una vez que se conoció el nombramiento del actual gerente del Banco Nacional. Sí, razones que uno diría son comunes dentro de las prohibiciones. Por ejemplo, que alguno se ausente de muchas sesiones de la Junta Directiva, que tengan procesos legales también en su contra, pero esto no es precisamente el caso que ocurrió en esta oportunidad con el Banco Nacional, que incluso, bueno, también ahí que usted me ayuda con el dato preciso, porque el único precedente sería la destitución de la Junta del Banco de Costa Rica por el caso Cementazo. El tema del Cementazo, pero ahí sí ya existían temas legales de por medio. Había un expediente, una investigación judicial. Correcto. Vamos a ver la información que preparamos para tener un poco más de contexto también de lo que ocurrió hoy con esta destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional. Todo ocurrió en cuestión de 2 horas. Con ese comunicado de prensa se informaba de la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional en pleno. Los miembros de la Junta Directiva fueron separados de su cargo por el nombramiento ilegítimo de la señora Rosa Isela Ulloa Villalobos como gerente general, quien fue nombrada en un proceso poco transparente y apurado. Y su doctrina. Seguro. Posteriormente se juramentó la nueva Junta Directiva.
Las personas nombradas son Anabel Chávez, María Brenes, María del Milagro Solórzano, Noilín Cruz, Maximiliano Alvarado, Rolando Saborío y Alejandro Solórzano. No fue una decisión fácil. Ustedes entienden que es una decisión que el pueblo de Costa Rica va a recibir con sorpresa. Todo el país lo va a recibir con sorpresa porque nunca ha habido un gobierno con esta determinación. Ustedes, me imagino, conocen el caso, que fue lo que ocurrió. Es un caso verdaderamente ofensivo a la integridad, a la gobernanza del banco más grande de Centroamérica. Ante esta decisión, el ahora expresidente de la Junta del Banco Nacional advirtió que analizarán acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. Claro que entonces ya procede y nuestros abogados procederán con lo que corresponda. A todas luces es ilegal, ¿verdad? El abogado consultor en Derecho Bancario Juan Carlos Castro considera que la decisión del Ejecutivo fue ilegal, según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Es absolutamente ilegal el procedimiento seguido por el Consejo de Gobierno. Las causales de remoción están reguladas expresamente en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Entre ellos puede ser pérdida de requisitos, ausencia del país, inasistencia injustificada, algún tipo de infracción al ordenamiento jurídico, pero para ello, como le indiqué anteriormente, se requiere de una decisión directa por parte de la superintendencia que así expresamente lo disponga. Y es altamente probable que la jurisdicción contenciosa acoja medidas cautelares en ese sentido debido a la gravedad de los vicios anteriormente expresados. Pese a que consultamos a la SUGEF sobre su posición con respecto a la decisión del Poder Ejecutivo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Por medio de un comunicado de prensa, el Banco Nacional informó para tranquilidad de sus clientes que los productos y servicios siguen a disposición con absoluta normalidad. Bueno, esa no fue la única polémica en relación con este tema. No, porque posterior a que se envió ese primer video de la juramentación del presidente con los nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, se elimina este archivo y de los grupos de difusión. Correcto. Por los cuales lo transmiten a los diferentes medios de comunicación. Enviado directamente desde Casa Presidencial. Sí. Ellos mismos lo eliminan y ¿qué? Se envía otro archivo que dura menos, dura nada más 57 segundos con la parte de la juramentación, pero incluso el archivo viene sin audio y se elimina un fragmento que vamos a escuchar. Que tiene que ver con una indicación, una referencia que hace el presidente Rodrigo Chávez en relación con un préstamo y escuchemos. Se lo hace a la nueva. Una vez que lo juramenta. Correcto. Escuchemos. Ustedes saben o deberían saber que en este momento, por ejemplo, hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional. Y ahí les voy a dejar el caso. Y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta. Pero son temas muy delicados. Pues ahí quedó el registro. Por supuesto que los medios de comunicación al recibir el primer video se descargó y se ha mantenido a pesar de la situación que usted decía después, donde se elimina y se manda solamente el extracto de la juramentación sin audio alguno. Queremos aclarar que este video, el primero, tanto el audio que salió ahorita, fue enviado precisamente por Casa Presidencial. De manera oficial. De manera oficial a los medios de comunicación. Igualmente lo retiran y vuelven a enviar el mismo archivo más corto, sin esa parte que ustedes acaban de escuchar, por parte de Casa Presidencial. Correcto. Y en otro tema también que se dio hoy en medio de la conferencia los miércoles, bueno, pues el presidente asegura que no lo desvela, que no le quita el sueño el tema de la inmunidad, tomando en cuenta que ya ha avanzado el proceso de concusión, del aparente delito de concusión por el caso del BCIE,
y también Bulgarelli, ¿verdad? Si bien es cierto, también se ha mencionado que son cerca de 17 los magistrados que habrían presentado inhibiciones, Kenneth, también con respecto a este caso. Así es que será interesante también, y vamos a escuchar lo que dice el presidente sobre cómo va a ser la continuidad, porque entonces me parece que el proceso sería incluso tomar en cuenta a los magistrados suplentes. Podría ser para poder completar la Corte Plena ya como un tribunal. Correcto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República el día de hoy. Se los digo con la franqueza que aunque siempre les he hablado, esto a mí no me quita un segundo de sueño. La conciencia tranquila es la mejor almohada. Y la torpeza del rival es el mejor escudo. No pudieron haber escogido un caso más tonto. Bueno, es que no había otro caso que escoger y por eso estiraron y manosearon esto. A mí sí. Bien, un día bastante movido. Sí, muy movido. Esta semana ha estado fuerte en cuanto a temas políticos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rolo. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Hora de hacer contacto con nuestro compañero Leonel. Leonel. Sí, Leonel Sandí. ¿Sandí? Quien está en Santa Bárbara, cerca del estadio Alvarado, Carlos Alvarado, donde en este momento se están jugando los últimos minutos de la final nacional. Ahí está Leo. Leo. En pantalla, Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué se dice? Cuéntenos el ambiente. Hola. Buenas noches para todos. Un gusto estar con ustedes en Mesa Análisis. Le quedan 2 minutos al partido entre el Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense. Hetzel Montes al minuto 79 se ha encargado de poner el único gol del partido después de una jugada de tiro de esquina donde le ha quedado la opción dentro del área chica y con remate de pierna derecha ha logrado anotar el único gol de esta serie. De hecho, que tiene ganando y obteniendo la Copa 31 para Herediano y la Liga llegando a 31 subtítulos. Quiero que vean un detalle, Kenneth y también Natalia. Vean ustedes cómo la gente, se acordarán ustedes que estamos comentándoles y dándoles la noticia de que la gente no podía entrar, que hubo sobreventa y que la gente no podía ingresar a pesar de que tenían tiquetes o eran socios. Vean cómo están viendo el partido. Esto es una imagen en directo que estamos haciendo, obviamente desde acá afuera del estadio Carlos Alvarado, donde la gente se ha subido a las vallas divisoras, y ahí han logrado llegar hasta la malla y observar el partido debajo del alambre de navaja. Ojo lo peligroso, imagínense cuando entró la anotación, cómo brincaban ante eso, inclusive una de esas vallas, se terminó cayendo. Por cierto, eso es noticia. Las personas que no lograron entrar y que tenían su entrada para el día de hoy, a partir de mañana pueden pedir el reintegro de su dinero. Esto es bastante importante. Aquí ya estamos a la espera porque todavía no han anunciado cuántos minutos de reposición va a dar el árbitro Juan Gabriel Calderón. No sabemos todavía, pero imaginamos que esto va a pasar. Van a abrir las puertas para que la gente pueda ingresar a celebrar. Esto es una práctica muy normal que se ha hecho últimamente de abrir portones. Así en el antiguo Rosabal, se ha hecho en el Saprissa y también en Alajuela, de abrir un poquito los portones para que la gente pueda entrar. Eso sí, primero van a hacer la barra divisoria de vallas metálicas y ya después sí se evaluará si ingresa o no las personas. Hay otro detalle importante, nada más aquí cuando hay una acción de peligro para Herediano, que al final, muchachos, ¿cuánto de reposición me dijeron? 7 minutos, gracias. Gracias, Eric, que es nuestro realizador. 7 minutos y se acaba de salvar la Liga Deportiva Alajuelense. Un detalle, Kenneth, Natalia, que ha pasado, que de hecho ya manejábamos la información desde antes de las 7 de la noche con fuentes de la Fuerza Pública, y es que la barra de la Liga Deportiva Alajuelense ha subido en 2 autobuses hasta el sector de Santa Bárbara, y cuando el partido ya inició se dio un conato de bronca bastante importante
la fuerza pública logró intervenir rápido, hubo corridas en el parque, muchos negocios tuvieron que bajar persianas porque según lo que nos indicaba Fuerza Pública, llegaron inclusive a golpear a aficionados del Herediano que comenzaron a devolverse, que iban devolviéndose porque no podían ingresar, y lo que se toparon de frente fue a la barra de Liga Deportiva Alajuelense. Ya lograron controlar la situación, los han hecho devolverse porque dejaron escondido el autobús y vinieron caminando por sí solos. Así que es una situación que de verdad fue bastante angustiante en su momento, Natalia, Kenneth, y que la Fuerza Pública logró contener, pero recuerden que aquí no puede venir barra visitante y ellos vinieron literalmente, básicamente a intentar entrar a la fuerza o por lo menos acercarse al estadio. Ya esa situación se ha tranquilizado en un principio, lo que nos dice Fuerza Pública en este momento. Así que quedan algunos minutos, Herediano está siendo campeón. Mañana toda la información claramente en Diario Extra y por supuesto en las ediciones de Tiempo Extra, Acción 360 y Código Deportivo, además de las ediciones de Extra Noticias. Natalia, Kenneth. Muchas gracias, Leo. Ahí veíamos incluso imágenes como de conato de bronca, ¿verdad? Con Fuerza Pública. No sabemos si son imágenes previas o si era imagen en vivo. Ahí vamos a verlas, ahí están. Son previas de cuando las personas intentaron, los que decían que tenían entradas, ¿verdad? Y que no se les permitió el ingreso, cuando algunos se enfurecieron bastante porque toda la ilusión de poder ingresar al estadio. Bueno, yo venía escuchando precisamente la previa y escuché a King Ali diciendo que él estaba consciente de que se habían vendido lamentablemente entradas dobles y que él se disculpaba con la afición herediana de que les iban a devolver el dinero. Sí, ahora lo mencionó también. El dinero para a partir de mañana. Correcto. Obviamente tendrían que verificar, ¿verdad? No sé si estas entradas se vendieron con código, desconozco cuál fue la forma en la que se vendieron, pero que a las personas que sí tenían una entrada, que sí pagaron por ella, el dinero se les iba a devolver y que lamentaban muchísimo la situación, pero que también decía Akil Ali, ¿es cómo se llama? Akil Ali, que él prefería que dejaran entrar un poco más en el estadio, pero no se les permitió por parte de no se, Dios guarde. Bueno, a la espera de cómo concluye el partido, Donato. Así es. Gracias a todos por su compañía. Que pasen linda noche. Muy buenas noches, feliz descanso y felicidades a los heredianos que en este momento están quedándose con el título nacional. Muy buenas noches. Que la pase bien.